Buenas tardes a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José, en especial los estudiantes del grado octavo en su curso de física. En este video se va a ver la solución a los ejercicios propuestos del tema la pulgada y sus derivaciones. Se habían propuesto 5 ejercicios que podemos verlos en la recta numérica que se encuentra en la parte superior. Aquí está el primer ejercicio, el segundo ejercicio, el tercero, el cuarto y el quinto ejercicio. Recordemos que la elaboración de estos se hacen a través de la construcción de la medida contando con las diferentes escalas. Para el caso de este ejercicio se ha tomado como escala la siguiente referencia: que 8 cuadritos correspondan a un 16avo de pulgada, 4 cuadritos correspondan a un 32avo de pulgada, 2 cuadritos correspondan a un 64avo de pulgada, un cuadrito un 128avo de pulgada y medio cuadro un 256avo de pulgada. Entonces vamos a mirar en detalle el primer ejercicio. Un poco la pantalla para verlo con mayor claridad. Entonces el primer ejercicio compete a tener la distancia que hay desde el 0 hasta esta línea. Y allí podemos encontrar que no se alcanzan a tener los 8 cuadros, porque si los contamos corresponde a una distancia de 7.5 cuadros. Es decir, que 16avos de pulgada no alcanzamos a completar. De allí que entonces aparezca 0 en versión de 16avos de pulgada. Pero 32avos sí caben, porque en 7 cuadritos y medio caben 4 cuadritos. O sea que podemos tener esta primera distancia a través de un 32avo. Por eso aparece aquí 1 de la versión un 32avo. Nos quedan faltando 3 cuadritos y medio. En esos 3 cuadritos y medio pues no alcanza a caber otro 32avo, pero sí cabe un 64avo, porque un 64avo son 2 cuadritos, entonces ya tendríamos esta distancia también y por tanto tenemos un 64avo. Nos queda faltando cuadrito y medio. Ya no cabe otro 64avo, pero sí cabe un 128avo que corresponde al cuadrito, y nos cabe un 256avo que corresponde a medio cuadro. Entonces pueden ver ustedes que en esta parte está la medición que necesitamos hacer. No tenemos nada de pulgada, ni siquiera nos cabe aquí en el tablero. No alcanzamos a tener nada de 16avo de pulgada. Tenemos un 32avo más un 64avo más un 128avo más un 256avo. Entre todos esos denominadores, el denominador común, el mínimo común múltiplo, es el 256. Por eso lo tenemos aquí. Y entonces si a 256 yo lo divido por 16, me da 16. Y 16 se multiplicaría por 0, entonces me da 0, por eso no aparece. Si a 256 lo divido por 32, me da 8. Y como el número que acompaña al un 32avo es un 1, entonces por eso aparece aquí ese 1 por 8. Después, si a 256 lo divido en 64, me da 4. Y al multiplicarlo por el 1 que se encuentra aquí, entonces me va a dar 1 por 4. Si a 256 lo divido en 128, me da 2. Y al multiplicarlo por este 1 que está aquí, pues me va a quedar la multiplicación de 1 por 2. Y si a 256 lo divido sobre 256, pues me da 1. Y ese 1 lo multiplicamos por este 1 y me da el 1 por 1 que aparece aquí.
Ya está viendo de dónde vienen cada una de las cuentas. Entonces procedemos a hacer la sumatoria. Y esa sumatoria que me va a dar 1 por 8 es 8. 1 por 4 es 4. 1 por 2 es 2. 1 por 1 es 1. O sea que la suma arriba en el numerador me daría 8 más 4 más 2 más 1. Eso resulta siendo 15 sobre 256. ¿Se puede reducir más ese fraccionario? No, porque no hay divisores comunes entre el 15 y el 256, o sea que esa es la mínima expresión para dar la primera respuesta. Para el caso de nuestra escala 7.5 cuadritos, ha de corresponder a la medida 15/256 de pulgada. Para el segundo ejercicio, entonces el segundo ejercicio corresponde a la distancia que hay desde el 0 hasta esta línea. Y entonces en ese punto, ¿qué vamos a encontrar? Si miramos, corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos, 9, 10, 11, 12 y medio cuadritos. 12 y medio cuadritos. Entonces lo que vamos a hacer es cómo traducimos esos 12 y medio cuadritos en la construcción para la medida. Entonces un 16avo alcanza a caber en 12 y medio cuadritos, sí, porque el 16avo son 8 cuadros. Entonces tendremos la presencia de un 16avo y ya iríamos aquí. Ahí tendríamos 8 cuadritos. ¿Me cabe un 32avo? Sí, me cabe un 32avo, porque un 32avo son 4 cuadros y en este momento me están sobrando 4 y medio. Y entonces si sumáramos esas dos medidas ya iría en 3 32avos. Y lo que me queda es medio cuadrito. Y ese medio cuadrito pues corresponde a un 256avo. Por eso es que en la construcción de la medida, como se observa aquí que encontramos, dice que hay uno de un 16avo, que hay uno de un 32avo, que no hay de los de 64avos, que no hay de los de 128avos y que sí hay de los de 256avos. Entonces la suma terminará siendo un 16avo más un 32avo más un 256avo. Esa cuenta, ¿cuánto me va a dar entonces? Entonces el mínimo común múltiplo de los denominadores entre 16, 32 y 256 es 256. Por eso lo colocamos aquí. Ahora, ese 256 dividido este 16, pues me va a dar 16. Y ese 16 debe quedar multiplicado por este 1. Por eso aquí aparece 1 por 16. Después, ese 256 al quedar dividido por este 32 me da 8. Y entonces ese 8 queda multiplicado por este 1 y por eso aparece 1 por 8. Y este 256 al quedar dividido sobre este 256 pues me da 1 y al multiplicarse por este 1 pues me va a dar 1 por 1, que es lo que aparece acá. Cuando hacemos entonces claridad sobre la cuenta a realizar, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que me va a decir 1 por 16 da 16, 1 por 8 da 8 y 1 por 1, 1. 16 más 8, 24 y más 1, 25. Por eso esa medida corresponde a 25 sobre 256 de pulgada. ¿Se puede reducir esa fracción? No se puede reducir esa fracción porque entre el numerador y el denominador no hay divisores comunes.
O sea que para nuestra escala 12.5 cuadritos corresponden entonces a 25/256 de pulgada. Allí con ese culminamos el segundo ejercicio. Pasamos al tercer ejercicio. El tercer ejercicio consta de calcular la distancia que hay desde el 0 hasta esta línea aquí. Y entonces si contamos los cuadritos nos da 15 cuadritos y medio. Y esos 15 cuadritos y medio entonces ¿a cuánto irá a corresponder? Pues construyamos esa medida. En 15 cuadritos y medio cabe solo 16avos una vez, porque los 16avos son ya 8 cuadritos. Y entonces me alcanza para cubrir 8 y me quedan sobrando 7 y medio. Entonces tendríamos uno de un 16avo, la medida que encontramos aquí. Y ya iríamos en este punto. Ya hemos cubierto esta distancia hasta acá. Me quedan 7 cuadritos y medio. En 7 cuadritos y medio me cabe una vez un 32avo, porque un 32avo corresponde a 4 cuadritos. Ya voy allí. Irían 3 32avos. A este momento me están sobrando 3 cuadritos y medio. Como hay un 32avo, entonces aquí aparece uno de los de un 32avo. Me cabe un 64avo, sí, porque corresponde a 2 cuadritos. Es más 1 de un 64avo. Me cabe un 128avo, sí, porque me quedan cuadrito y medio, entonces yo de ahí puedo sacar un cuadrito, entonces me cabe un 128avo. Y me queda medio cuadrito, y yo puedo decir que él corresponde a un 256avo. Lo que me indica entonces, de acuerdo a esas medidas, es que vamos a sumar un 16avo con un 32avo, con un 64avo, con un 128avo y con un 256avo, todos de pulgada. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores? 256. A ese 256, cuando yo lo divida por este 16, me da 16, y al multiplicarlo por este 1, me da 1 por 16. Cuando el 256 lo divida por este 32, me va a dar 8, y ese 8 se va a multiplicar por este 1, entonces tendremos un octavo. Cuando divida ese 256 sobre este 64, me va a dar 4. Y cuando lo multiplique por este 1, me va a aparecer 1 por 4. Cuando ese 256 lo divida en 128, me va a dar 2, y ese va a aparecer como 1 por 2. Y cuando ese 256 lo divida sobre 256, me va a dar 1, y va a quedar como 1 por 1. Haciendo ya más detallada la cuenta, ¿cuánto va a ser el resultado entonces? Me va a dar 1 por 16, 16, 1 por 8, 8, 1 por 4, 4, 1 por 2, 2, 1 por 1, 1. Sumamos 16 más 8, 24, más 4, 28, más 2, 30, más 1, 31. O sea que el resultado de esa medida, la que corresponde en el caso de nuestra escala 15.5 cuadritos, es 31 sobre 256 avos de pulgada. 31 256 avos de pulgada. Pasemos al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 nos indican que debemos encontrar la distancia que hay desde este 0 hasta esta línea de acá. Y hasta esa línea se han de contar 18.5 cuadritos. Como se deben de contar 18.5 cuadritos, vamos a ver cómo construimos la medida allí. La gran pregunta es, ¿cuántas veces cabe 8
en 18.5, cabe dos veces. Entonces ya no vamos a tener un 16avo, sino que vamos a tener dos 16avos. Entonces avanzaríamos de allá hasta acá. Ahí iría el primer 16avo y aquí iría el segundo 16avo. Ya con eso hemos cubierto 16 cuadritos de los 18.5. Como no alcanzan a ver 4 cuadros, no hay presencia de 32avos. Como lo que hay es 2.5 y caben 2, entonces sí puedo decir que hay un 64avo. En esos dos cuadritos. Y ya en esos dos cuadritos, pues, ¿qué nos queda faltando? Ya sí tendríamos 18 cuadros y lo único que nos queda faltando es medio cuadro. Medio cuadro no alcanza a ser un 128avo, pero sí es un 256avo y con eso completaríamos la medida. Por ello es que la suma me va a decir que vamos a tener 2 de un 16avo, 0 de un 32avo, 1 de un 64avo, 0 de 128avos y 1 de 256avos. O sea que vamos a sumar 2 16avos más un 64avo más un 256avo. Esa suma entre 16, 64 y 256, ¿qué mínimo común múltiplo tienen esos denominadores? Pues 256. Por eso va 256. A 256 lo dividimos por este 16 y nos da 16. Y ese 16 hay que multiplicarlo por este 2. Por eso aquí aparece 2 por 16. Cuando ese 256, pues no va a contar, entonces por lo que está multiplicado por 0, y cuando ese 256 lo dividimos por este 64, nos va a dar 4, y ese 4 al multiplicarlo por este 1 que está aquí, pues me va a dar 1 por 4. Como está multiplicado por 0 no entra en la cuenta, y ese 256 dividido 256 me da 1, y al multiplicarlo por este 1 pues me va a dar 1 por 1. El resultado de toda esa suma, ¿cuánto va a dar? Me va a dar 2 por 16, 32. 1 por 4, 4. Y 1 por 1, 1. A 32 le sumamos 4, nos da 36. Y le sumamos 1, nos da 37. Por tanto, el resultado es 37, 256 avos. Que según esa escala correspondiente a 18.5 cuadritos. Otras personas pueden haber hecho un dibujo con otra escala. Vamos al quinto ejercicio. En el quinto ejercicio nos solicitan la distancia correspondiente entre este 0 y esta línea, esta acá. Contando detalladamente los cuadritos presentes para nuestra escala, dan 20 cuadritos y medio. Entre esos 20 cuadritos, vamos a construir la medida. Viene la primera pregunta: en 20 cuadritos y medio caben 16 cuadritos. ¿Cuántas veces cabe el 8? Cabe 2 veces, porque da 16. Entonces, por ello, podremos decir que para construir esa medida, vamos a tomar 2 veces la medida de 16avo. Una aquí y la otra hasta acá. Entonces ya llevaremos 2 veces la de un 16avo. Por eso lo que se observa aquí, 2 veces de un 16avo. Bueno, nos quedan entonces sobrando 4 cuadritos y medio. Entonces en 4 cuadritos y medio caben 4. Entonces de allí podemos sacar que hasta este punto, ahí tendríamos 4 cuadritos, y los 4 cuadritos es porque nos cabe un 32avo. Lo que nos queda es medio cuadrito. En medio cuadrito no nos cabe ni un 64avo que corresponde a 2 cuadros,
ni un 128avo que corresponde a un cuadro completo. Lo que nos cabe es un 256avo. O sea que la suma para ya esa medida y terminarla de completar acá, pues ha de corresponder a la suma de 2/16, que es lo mismo que un octavo, para aclararlo por el tema de simplificación de fracciones, 2/16 más un 32avo más un 256avo. ¿Cuánto nos va a dar esa suma? Entonces, entre esas cantidades, pues el mínimo común múltiplo de los denominadores es 256. Entonces a 256 lo dividimos por 16, nos da 16, y ese 16 lo multiplicamos por este 2 y nos va a dar 2 por 16. Este mismo 256 lo multiplicamos por 30, lo dividimos, perdón, por 32 y nos va a dar 8. Y cuando multipliquemos por este 1, pues nos va a dar 1 por 8. Y este mismo 256, al dividirlo sobre 256, pues me va a dar 1. Y al multiplicarlo por este 1, me va a dar 1 por 1, 1. Ya teniendo esos resultados aquí presentes, entonces vamos a encontrar que en el numerador que me va a aparecer 2 por 16, que es 32, 1 por 8, que es 8, y a 32 le sumamos 8, nos da 40, y 1 por 1 es 1, entonces a 40 le sumo 1, da 41. Por tanto, el resultado del ejercicio en la medida completa es 41/256 de pulgada. ¿Se puede reducir? No se puede reducir porque no hay divisores comunes entre el número 41 y el número 256. Bueno, espero que este material les sirva para revisar la exactitud y precisión con la cual hayan realizado su tarea y para consolidar el aprendizaje sobre este tema. Muy buenas tardes. Es un video producido por el docente Reinaldo Laspilla Marulanda con fines estrictamente pedagógicos. Institución Educativa San José de la Unión, primer colegio del departamento del Valle del Cauca. Somos distintos y estamos orgullosos de serlo.